Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con la transmisión que hacemos, bueno, que tratamos de hacer todos los días de la noche, como a esta hora, acerca del libro del padre José de Ar, Catecismo de Doctrina Cristiana, curso superior, que ya tiene bastante tiempo, pero que nos refleja todas las verdades de nuestra fe. Muy bien, vamos a invocar al Espíritu Santo para pedirle al Espíritu de Dios que nos dé el discernimiento para poder entender estos temas y sobre todo para saber qué Dios quiere de nosotros en nuestro diario vivir. Te invito a que, ya sea en vivo o diferido, reces con nosotros y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar con esta primera parte. Estamos viendo los sacramentos. El día de ayer vimos la segunda parte del sacramento del bautismo. Hoy vamos a ver la primera parte del sacramento de la confirmación, así está en el orden aquí en este librito de catecismo. Y vamos a ver la importancia que tiene este sacramento. Decíamos ayer que, pues, bueno, yo lo veo en las comunidades donde hemos estado, que lo que es el bautismo, pues lógicamente todos, o la mayoría, gracias a Dios, se bautiza. La comunión también. Pero en la confirmación, a veces como que los padres de familia lo van dejando. Y a veces dicen, no, pues ya logramos o ya se hizo su primera comunión. Pues ya cuando sean grandes, si ellos consideran conveniente que hagan su confirmación. Pero no es así. Debemos nosotros de inducirlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es para su bien. Cuando nosotros sabemos que algo es para bien de nuestros hijos, pues debemos de motivarlos, de ayudarlos para que se preparen y puedan tener lo que sabemos que es bueno. Y así entonces todo sacramento, que ya hemos dicho que son signos sensibles instituidos por Jesucristo para darnos la gracia, pues tienen que ser, lógicamente, motivados por los padres de familia a que tomen ese sacramento. Y en el caso de la confirmación, vamos a leer la mitad. Dice la 63, pregunta 63. ¿Qué es la confirmación? Y nos dice: la confirmación es un sacramento en el cual, por medio de la unción del crisma, es un aceitito, y la imposición de las manos del obispo, se da a los bautizados. Por eso dijimos ayer que el primer sacramento es el sacramento del bautismo. Entonces, si ya estás bautizado, entonces ya puedes recibir otro sacramento. Se da a los bautizados la plenitud del Espíritu Santo para creer firmemente y confesar con intrepidez la fe que recibimos en el bautismo. Vean qué interesante, ¿no? Porque ayer platicábamos, adelantándonos, y decíamos, no, pues si en el bautismo recibimos al Espíritu Santo, entonces en la confirmación, ¿qué ocurre? Porque también aparentemente pudiera parecer igual. Pero aquí nos lo dice muy claro. Se da a los bautizados la plenitud del Espíritu. No es que se haya dado en partes, sino que viene de una forma distinta, de una manera más plena, porque viene con los dones del Espíritu Santo. Dice: el bautizado es todavía como niño recién nacido. Está primera de Pedro 2:2. En lo que toca a la vida sobrenatural. La confirmación, vean, tiene el objeto de darle fuerza y robustez, armándolo y aprontándole para la lucha. ¿Para qué lucha? Por ahí me acuerdo cuando pues aprendíamos sobre el sacramento, decía que nos volvemos soldados de Cristo. ¿Y soldados de qué? Pues unos soldados que deben defender a la iglesia. Todo bautizado, pero en especial todo confirmado, que está precisamente confirmado para defender a la iglesia, debe estar pronto para su defensa. ¿Y defensa en qué aspecto?
No que nos pongamos a pelear con todo el mundo. Pero sí que cuando estemos a lo mejor en alguna reunión y estén hablando mal de la iglesia, ¿verdad? Nosotros podamos opinar sabiendo que la iglesia es fundada por Cristo. Por lo tanto, cualquier cosa que digan, pues no tendrá fundamento. Cuando a veces oigo a alguien que critica a X o Y personaje de la iglesia, me pongo a pensar cuánto rezamos por esas personas, cuánto rezamos por los sacerdotes, los obispos, por el Santo Padre, por nosotros mismos como laicos comprometidos o como parte de la iglesia. Entonces, yo no puedo o no rezo a lo mejor lo suficiente por ellos. ¿Y cómo voy a poder estar juzgando? A mí no me corresponde juzgar. Por eso estamos ante la confirmación llamados a defender a la iglesia. Con intrepidez quiere decir sin temor, sin respeto humano, porque el respeto humano es una cobardía despreciable. Cobarde y despreciable es el que se avergüenza de padecer lo que es y lo que debe de ser, cometiendo la flaqueza de regenerar de sus convicciones más sagradas. A veces, y vamos a explicarlo porque a lo mejor no se entiende mucho, nos habla de que no se puede tener una cobardía. ¿A qué se refiere? Que tenemos que defender a la iglesia. Puede ser que cuando estemos en alguna reunión, a lo mejor familiar, o a lo mejor de amigos, ¿verdad? O del trabajo, alguien empiece a difamar, a decir algo en contra de la iglesia. Debemos defenderla, debemos de dar nuestra postura. Debemos de decir lo que es bueno y lo que es malo, sobre todo empezando por nuestra familia. A veces puede ser que nuestros hijos no quieran aceptar lo que Dios manda. Pero entonces puede decir alguien que por pena diga, como mi hijo, pues no cree tanto en la fe, es un ejemplo. Pues entonces, pues ya no le voy a hablar de Dios. O cuando él diga algo que va en contra de la fe, le voy a aplaudir o simplemente no le hago caso y lo dejo pasar. No, es nuestra obligación como católicos, como padres, velar por la fe de nuestros hijos y también por la fe del prójimo. Luego dice, una servidumbre vergonzosa. ¿Qué cosa hay más servil que estar reducido o mejor reducirse a sí mismo a la necesidad de someter su religión y toda su conducta al capricho ajeno y a los juicios vanos del mundo? A veces nos dejamos llevar por las cosas del mundo, ¿verdad? Si en el mundo se dicta una ley, una ideología, alguna situación que está de moda, a veces pues no nos ponemos en esa situación, pero decimos, no importa. Si mis hijos escuchan y tienen esas ideas contrarias a Dios, no importa. O algún familiar, no, tenemos que hablar, nos dice aquí, que hay que anunciar y denunciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está en juego la salvación de la persona, de nuestra familia, sobre todo, o de alguien que conocemos, pues hay que tratar de llevar ese mensaje. Si no nos hacen caso, pues ni modo. Luego dice, un ejemplo es Pilato, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pilato? Bueno, él se lavó las manos y dijo, bueno, pues yo no soy, y que no me acusen a mí, ¿no? Porque va a morir, porque van a crucificar a su Mesías. Es decir, se autojustificó. Y a veces nosotros nos autojustificamos, pero Dios ve y conoce el corazón de cada uno de nosotros. En el 64 dice, ¿cuál es el signo sensible de la confirmación? Es la imposición de las manos, la unción con el crisma y la oración del obispo. Qué hermoso es cuando se hace el sacramento de la confirmación. Si ustedes han estado presentes, que se les hace la cruz, les imponen la mano el obispo, ¿verdad? Y reza e invoca y pide a Dios que le llegue el Espíritu Santo, que le dé
esas gracias que el Espíritu da. En el 65, ¿qué efectos produce en nuestras almas la confirmación? Dice, la confirmación recibida con las debidas disposiciones, o sea, con el estudio como debe de ser. Vean lo que trae de gracia. 1. Aumenta en nosotros la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? Pues ese estado de gracia, es decir, de encuentro con Dios. 2. Nos comunica el Espíritu Santo para confesar con intrepidez nuestra fe y combatir contra los enemigos de nuestra alma. Es decir, nos ayuda a defender a la iglesia, a defender nuestra fe, pero nos protege también, fíjense, porque nos ayuda a combatir contra los enemigos de nuestra alma, contra las acechanzas del enemigo, contra el demonio que está ahí tratando de hacernos caer todo el tiempo. 3. Imprime en nuestras almas el carácter indeleble de soldados perfectos de Jesucristo. Y alguien puede decir, bueno, a lo mejor conocemos a alguien que ya está confirmado y no defiende a la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre? A lo mejor no somos conscientes del sacramento. Porque si yo he recibido el sacramento de la confirmación y me doy cuenta plenamente de lo que ello significa y dejo actuar al Espíritu Santo, entonces se va a ver, va a ser sensible, va a ser visible eso que acabo de leer. Que nos vamos a volver soldados perfectos de Jesucristo. Es decir, vamos a luchar por dar a conocer la fe a los demás. Dice, Dios es el que a nosotros, con vosotros, nos confirma en la fe de Cristo, y el que nos ha ungido, el que asimismo nos ha marcado con el sello y por prenda nos ha dado al Espíritu Santo en nuestros corazones. 2 Corintios 1, 21 y 22. El carácter de la confirmación nos arma y nos hace adiestros a soldados de Cristo para confesar y defender su nombre a cara descubierta contra nuestro enemigo interno y contra los espíritus malignos y potestades del aire. Efesios 6:12. Y al mismo tiempo nos distingue de los que por recién bautizados son todavía como niños recién nacidos. Siempre hace esa comparativa, vean qué interesante. Sitúa al sacramento del bautismo como el primero, ya dijimos que es el básico porque no puede haber otro sacramento antes que él. Pero nos explica en este catecismo que ese sacramento es el sacramento de inicio. No es que sea menor al otro, sino que está uno empezando todavía en la vida espiritual. Pero la confirmación viene precisamente, como su nombre lo dice, a confirmarnos ese encuentro con el Espíritu Santo. Luego nos dice, ejemplo, los apóstoles ante el Sanedrín. Y en el 66 que nos dice, ¿quién nos enseña que el sacramento de la confirmación fue instituido por nuestro Señor Jesucristo? Fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, nos los enseña la Iglesia infalible, en armonía con las Sagradas Escrituras y la doctrina de los padres, santos padres. El Concilio de Trento declara que si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no han sido todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, o que son más o menos que el número 7, a saber, será excomulgado. Eso llegaron a decirlo, porque es algo decretado, pero efectivamente todo sacramento nace precisamente de Jesucristo. Ahorita lo vamos a manejar. Luego dice, lo mismo fue declarado en el Concilio de Florencia y en varias otras ocasiones. Ahora, ¿dónde lo podemos comprobar? Porque alguien va a decir, ¿pero dónde está la comprobación? Dice en las Sagradas Escrituras, porque dice aquí, sabiendo los apóstoles que estaban en Jerusalén, que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos llegaron, hicieron oración por ellos,
a fin que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Hechos 7, 14 a 17. Vean cómo aquí en los Hechos de los Apóstoles nos dice acerca de este sacramento. Porque dice que estaban bautizados, pero todavía no habían recibido al Espíritu Santo en plenitud. Y habla de imposición de mano, de que le ponen la mano aquí para invocar al Espíritu Santo, y es lo que se realiza precisamente en la confirmación. Y tercero, la doctrina de los santos padres, de los muchos testimonios que podrían aducir. Citaremos solo los dos siguientes. Los bautizados son presentados a los prepósitos de la iglesia y reciben por nuestra oración y la imposición de nuestras manos al Espíritu y son perfeccionados con el sello del Señor. Eso lo decía San Cipriano, obispo y mártir desde el año 258. El sacramento del crisma es tan santo como el bautismo, decía San Agustín. Entonces, desde la época de los primeros padres, de los padres de la iglesia, ya hablaban ellos de este sacramento. Ahora en el 67 nos dice cómo se administra la confirmación. El obispo, vean qué interesante, extiende las manos sobre todos los que se han confirmar. Ojo, el sacramento lo realiza el señor obispo de cada diócesis, ¿verdad? Pero también puede ser que él delegue a alguien, porque a veces el obispo se va de viaje o tiene alguna otra actividad y puede delegar un sacerdote que haga su labor que le corresponde. Dice, extiende el obispo las manos sobre todos los que se han de confirmar, invocando al Espíritu Santo, para que descienda sobre ellos con todos sus dones. Vean qué hermoso. Las gracias y los dones del Espíritu Santo, recibiéndolos en ese momento. Enseguida impone las manos a cada uno en particular, o sea, primero invoca en general y después en particular. Le hace con el santo crisma una cruz en la frente, pronunciando las palabras, séllote con la señal de la cruz y confírmote con el crisma de la salud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero, al final el obispo da la bendición a todos los presentes. Los confirmados no se deben retirar hasta haber recibido la bendición, aunque esta bendición no sea esencial, sino simple ceremonia. Únicamente lo dicho en el número 1 constituye el signo sensible del sacramento, es decir, la imposición de manos. El santo crisma es aceite de olivo mezclado con bálsamo, que los obispos consagran con gran solemnidad el jueves santos de cada año. El aceite, vean el significado, el aceite significa la fuerza interior que se nos concede para los combates que hemos de sostener con nuestros enemigos para nuestra salvación. El bálsamo denota que el confirmado recibe la gracia de conservar libre de la corrupción del mundo y de esparcir con su buena conducta un buen olor de las virtudes cristianas. El obispo unge la frente del que se confirma, haciendo en ella la señal de la cruz para significar que el cristiano, lejos de avergonzarse de la cruz de Cristo, debe honrarse con ella, confesando con intrepidez la fe del crucificado delante del mundo entero. Ser valientes, aunque a veces cueste. Defender la fe, defender lo que nosotros sabemos que es verdad. Después de la unción con el santo crisma, el obispo da una palmada en la mejilla, no es un golpe fuerte, es una palmada del confirmado diciendo, la paz sea contigo. Esta palmada, porque a veces decimos, ¿y qué es? Significa que el confirmado como soldado de Cristo debe estar dispuesto a sufrir. Por eso ese es un signo, ¿verdad? Le da así, es un pequeño golpecito que le va a doler un poco, muy poco. Pero el significado es que debe estar dispuesto a sufrir, resignado todo género de ofrendas y trabajos por el nombre de Jesucristo. Las palabras, la paz sea contigo, expresan el deseo de que consigamos la verdadera paz del alma, combatiendo por Jesucristo.
¿Quién tiene? Nos faltan dos y ya vamos a terminar esta parte porque pues está un poquito largo. ¿Quién tiene la potestad de confirmar? Como ya dijimos, los obispos, pero por permiso del sumo pontífice puede confirmar cualquier sacerdote y en caso de necesidad todo sacerdote que es cura de almas. Lo que dijimos, ¿verdad? El obispo es el que hace el sacramento de la confirmación, pero puede asignar a un sacerdote a hacerlo por alguna circunstancia. Y la última que vamos a analizar el día de hoy y mañana continuamos, Dios mediante, es la 69. Dice, es necesaria, vean qué interesante, la confirmación para salvarse. La confirmación no es absolutamente necesaria para salvarse. Sería, no obstante, pecado descuidar por indiferencia un medio de salvación tan poderoso. Entonces, quien no se confirma, pues no necesariamente pues se va a perder, ¿verdad? No así en el caso del bautismo, ya dijimos. No así si no se confiesa y muere en pecado mortal. No así si no se alimenta del cuerpo de Cristo. Pero en este caso es muy claro que no es necesario para la salvación, pero dice, es algo malo simplemente decir no lo hago. Porque estamos descuidando o estamos desperdiciando un medio más que nos acerca a Dios y que nos va a ayudar en la salvación, que es lo que nos interesa. Dice, lo que Dios ha instituido para la santificación de todos es justo que todos lo deseen con empeño y lo reciban con gratitud. Vamos a dejarlo ahí hasta el número 70. Mañana vamos a manejar 2 hojas más de este sacramento. Pues el sacramento de la confirmación pues puede parecer un poco olvidado, ¿no? Como dijimos al principio, la gente a veces se centra en el bautismo, se centra en la comunión y ya. Pero nos olvidamos de ese sacramento y lo debemos de aprovechar porque recibimos los dones del Espíritu Santo, que no solamente nos sirven en el aspecto espiritual, que es lo más importante, sino también para nuestra vida misma. Porque quien está más en comunicación con Dios y quien vive mayor o la mayor cantidad de sacramentos, o como en el caso de la comunión y la confesión, que se pueden hacer muchas veces, esta no, ¿verdad? Esta de confirmación, pues solamente una vez se confirma, igual que en el caso del bautismo. Pues quien vive y se pueden repetir muchas veces el sacramento, pues hay que hacerlo. Y en este caso, que es una sola vez, pues hay que hacerlo también. Porque como aquí dice, aunque no es tan necesario para la salvación, es un medio muy poderoso para también estar más cerca de salvarnos. Que el Señor les bendiga, les agradezco su tiempo y mañana continuamos con la segunda y última parte de lo que es la confirmación. Y vamos, si da tiempo, mañana mismo a empezar con el sacramento de la confesión o penitencia porque está muy largo. Gracias, muy amable ahí a la hermana que nos saluda, igualmente bendecida noche. Nos vemos mañana, ojalá que nos sea útil, ¿verdad? Lo que vamos leyendo y estudiando de este catecismo del Padre José de Aro. Gracias, muy amable también. Dios les bendiga, les agradezco que nos hayan acompañado y pues Dios mediante mañana seguimos. Ánimo, que tengan una excelente noche. Hasta mañana.